Hola gente, soy Sergio Luque y hoy vamos a hablar de filosofía transgresora. Como ya dije, voy a buscar conocimiento de manera frecuente para que podamos generar una personalidad propia y para sacar un criterio único y tan original como cada uno de vosotros. Es conocimiento de otras personas, evidentemente, pero vosotros vais a gestionarlo en vuestro interior para darle forma y que tenga utilidad. Va a ser una forma de culturización, como os digo, muy personal. En las últimas semanas he estado leyendo un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han, que tiene varios libros que podréis encontrar y es bastante profundo. Para llegar a entenderlo requiere de un momento de recogimiento, un momento de quietud y mucho enfoque mental, pero dice cosas verdaderamente espectaculares y que considero que tienen un beneficio purificador en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro que vamos a tratar hoy habla de lo idéntico, ¿no? O sea, de cómo nos convertimos en seres idénticos y que guardamos similitudes entre todos, ¿no? Entonces habla y expone el hecho de cómo ha desaparecido el otro, ¿no? O sea, cómo hemos dejado de ser originales. Voy a empezar haciendo una lectura y os la iré exponiendo según mi reflexión para que saquéis vuestra propia reflexión. Este libro se denomina La expulsión de lo distinto, por Byung-Chul Han. Vamos a empezar con el primer capítulo, que se denomina El terror a lo igual. Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy la negatividad deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que se está aquejando el cuerpo social. Lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. Si analizamos con profundidad estas palabras, veremos que es cierto. Haced un enfoque social de vuestro hábitat. Mirad un poquito la periferia de vuestra persona. Todos guardamos muchísimas similitudes. Empezamos a hacer las mismas cosas, empezamos a seguir los mismos patrones sociales, empezamos a consumir los mismos elementos materiales. La sociedad, de un modo u otro, afectada por unas influencias u otras, por corrientes de opinión, por corrientes de pensamiento, hacen que todos tengamos que ser iguales. Si tomamos conciencia de ello, ya dejamos de ser iguales. Si tenemos ese despertar, esa expansión de entendimiento, dejamos de ser iguales y empezamos a tener personalidad propia, identidad propia, criterio propio, empezamos a ser distintos. La depresión, como presión interna, desarrolla unos rasgos autoagresivos. Ojo a lo que acabo de decir. Esa presión interna que nos generamos nos hace tener agresividad hacia nosotros mismos. Darle forma. El sujeto que, viéndose forzado a aportar rendimientos, se vuelve depresivo en cierta manera, se muele a palos o se asfixia a sí mismo. Hoy en día nos han metido en la cabeza el rendimiento, la productividad, el ser productivos, el rendir de manera continua, el iniciar el día de manera frenética para alcanzar una productividad. Y todo ello es como define Byung-Chul Han en su libro. Es una molida a palos contra nosotros mismos.
No hay necesidad de ser ultraproductivos. No hay necesidad de tener un ultra rendimiento. En ocasiones tenemos que aprender a amarnos, ir hacia nuestro interior y no establecer esa automortificación. Tenemos que acariciarnos nosotros mismos, porque el exterior, ese igual, esa masa igual, esa masa idéntica, no permite que conectemos con nuestro interior. Es cuestión de consideración, es cuestión de una percepción, es cuestión de despertar. En general, impera la dialéctica de la violencia. Un sistema que rechaza la negatividad de lo distinto desarrolla rasgos autodestructivos, lo reitero. El sistema está rechazando lo distinto. Está rechazando a esas personas que tienen una identidad propia. Está rechazando a esas personas que tenemos una personalidad distinta. Lo está rechazando. Quieren que seamos parte de esa masa. Quieren que seamos un producto llevado a cabo en una línea de montaje idéntico, como si de una marca de vehículos se tratara. A causa de su positividad, el violento poder de lo igual resulta invisible. No nos damos cuenta de la violencia que tiene el ser todos iguales. Quienes compartís conmigo en este canal, por favor, despertar en este mismo instante. Es violento ser todos iguales. Contiene una violencia, te provoca una agitación en tu interior, que se puede desarrollar en incoherencias, en efectos psicosomáticos. Despierta. Ya. La proliferación de lo igual se hace pasar por crecimiento. Nos hacen creer que crecemos si somos iguales. Vamos con la dinámica social. Pero a partir de un determinado momento, la producción ya no es productiva, sino destructiva. La información ya no es informativa, sino deformadora. La comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa. Mucho ojo con lo que acabo de decir. Muchísimo ojo con lo que acabo de decir, y lo voy a repetir. La información ya no es informativa, sino deformadora. La comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa. Empezamos a acumular conocimiento, pero no está macerado, no está moldeado. Es simplemente un saber abstracto. Hoy, la propia percepción asume la forma de binge watching. O sea, por ejemplo, atracones de series o atracones de consumo de material videográfico que nos llega a través de determinadas plataformas. Eso se designa el consumo de vídeos y películas sin ninguna limitación temporal. ¿Cómo empezamos a consumir en las plataformas un montón de información que lo que hace es obstruir nuestra mente? Porque es información vertida, pero no gestionada. A los consumidores se les ofrece continuamente aquellas películas y series que se ajustan por entero a su gusto. Fijaros, los algoritmos os encuentran, los algoritmos saben lo que queréis. Las activaciones de los micrófonos escuchan vuestras verdaderas voluntades. Se nos está cebando como a ganado. Se nos está cebando de un consumo, con lo que siempre volvemos a resultar iguales. Ese consumo nos conlleva ser iguales, entrar en esa masa. Los atracones de series se pueden generalizar declarándonos del modo actual de percepción. La proliferación de lo igual no es carcinomatosa, sino comatosa. O sea, el ser iguales, el consumir la misma información, el tener esa personalidad idéntica al resto, no es que te provoque un carcinoma, un cáncer interior, no es que te provoque una enfermedad, sino te establece en un coma, en un letargo, en una vida difusa, en una niebla mental. Y únicamente lo puedes vencer efectuando un trabajo de lucidez propia.
Todos esos atracones de información no topan con ninguna defensa inmunológica. No tenemos un sistema inmunológico que pueda parar todo eso. Estamos hablando de algo que viene del mundo etéreo, de una proyección. Nada puede defenderse de ellos, únicamente la razón, únicamente la lucidez te puede distinguir. Uno se queda mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la conciencia. Lo que provoca la infección es la negatividad de lo distinto, se niega lo distinto, os lo recuerdo, que penetra en una mismidad causado de la formación de los anticuerpos. El infarto, por el contrario, se explica en función del exceso de lo igual, de la obesidad del sistema. No es infeccioso, sino adiposo. Llegar a tener un infarto del alma es a lo que se está refiriendo. Infartar nuestra alma. Estamos tan cebados de información, tan cebados de pensamientos abstractos, de pensamientos que tienen la capacidad de efectuar una presa en nuestra inclinación natural, que llegamos a infartar nuestras almas del malestar que llegamos a tener en nuestro interior. La negatividad de lo distinto, negar lo distinto, da forma y medida a una mismidad. Es más, es reiterar lo que hemos dicho antes. Sin aquella se produce una proliferación de lo igual. Si no nos identificamos con nosotros mismos, con nuestro interior, llegamos a lo igual, irremediablemente a lo igual, a imitar. Es una de las principales formas de aprendizaje humano, la imitación. El asunto es cuando esa imitación puede llegar a ser perjudicial. El terror de lo igual alcanza hoy todos los ámbitos vitales. Todos. Viajamos por todas partes sin tener ninguna experiencia. Uno se entera de todo sin adquirir ningún conocimiento. Mucho ojo con lo que acabo de decir. Uno se entera de todo sin adquirir ningún conocimiento. Nos llega muchísima información, pero ¿lo adquirimos? ¿Lo gestionamos? ¿Alcanzamos el conocimiento? ¿Alcanzamos la sabiduría, la sapiencia? Se ansían vivencias y estímulos, con lo que, sin embargo, uno se queda siempre igual a sí mismo. Uno acumula amigos y seguidores sin experimentar jamás el encuentro con alguien distinto. Las redes sociales representan un grado nulo de lo social. La interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro entre otros. De hecho, los algoritmos te acercan a gente que piensa como tú y te agrupan como un agregado estadístico. Fíjate, en tus redes sociales únicamente encontrarás gente de tu mismo pensamiento. Te asemejan a lo igual. En ocasiones sería bueno salir de ahí y escuchar a gente que tuviera una perspectiva distinta, una forma de ser distinta, y escucharlos sin agitarnos, escucharlos sin juzgarlos y contrastar. Solo de esa manera, agitando un poquito el avispero de nuestro pensamiento, podremos alcanzar conocimiento distinto y crecer. Decíamos que la interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con otros. Más bien, sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, que es justo lo que os decía, haciéndonos pasar por de largo ante los desconocidos y quienes son distintos. Pasamos desapercibidos de gente distinta, que es la que nos haría crecer. Y se encargan de que nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. Fijaros, nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. Y es cierto, solo nos va a rozar con gente que piensa como nosotros. Solo nos va a rozar de gente que consume como nosotros. Nos enredan en una inacabable maraña, en un bucle del yo. Y en último término, nos llevan a una autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones. ¿Qué término? Autopropaganda. Y nos adoctrina con nuestras propias nociones. Al estar identificados con gente igual que nosotros, creemos estar en lo cierto.
Y al final lo que hacemos es compartir nuestras nociones, porque no tenemos un conocimiento mayor, con gente tan solo igual a nosotros. Hoy voy a dejarlo hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Día a día iremos leyendo. Hoy he leído Conocimiento de Byung-Chul Han. Otro día leeremos acerca del estoicismo. Otro día leeremos acerca del budismo. Otro día de un sabio. Otro día de una persona normal que dijo algo grande. De un despierto o de un dormido. Pero lo que sí vamos a hacer es siempre desarrollarnos. No nos vamos a quedar establecidos en un punto de lo idéntico. No vamos a ser un producto de cadena de montaje. Nosotros vamos a ser distintos. Si este conocimiento te ha gustado, si este compartir, esta expansión de conocimiento te ha llegado, dale un like y comparte. Haz que llegue a más personas y que empecemos a despertar.